El profesor ya está muteado. ¿Me alcanzaron chicos? ¿Me escuchan? Sí, profe, Entonces, ya lo escuchamos. como les decía, ¿cierto? Vamos a hacer el repaso de números enteros, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta, porque veo falencias en esto, ¿listo? En las operaciones de números enteros. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué son esos números enteros? El conjunto de los números enteros está formado por los números naturales, sus opuestos negativos y el cero. Entonces, tenemos los números naturales, que vendría siendo 0, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Hasta infinito positivo, ¿cierto? Esos serían los naturales, ¿cierto? Sus opuestos negativos serían menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos infinito, ¿cierto? Y pues el cero, ¿sí? Si se dan cuenta, de esto está conformado los números enteros, ¿cierto? Están de el conjunto, ¿cierto? De los números enteros está formado por naturales, opuestos negativos y el cero. Esto es un repaso. Entonces, acá volvemos a decir lo mismo. Se dividen en tres partes, ¿cierto? Que sería enteros positivos o números naturales, que estos serían los enteros positivos o naturales, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, los números que usted quiera positivos. Los enteros negativos, ¿cierto? Que serían estos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, hasta menos infinito, y el cero. ¿Listo? De esos tres, ¿cierto? Se divide en esas tres partes, está el conjunto de los números enteros. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Ahora, hay falencias en que ustedes, chicos, por ejemplo, aparecían ejercicios con, con estos paréntesis, ¿cierto? Donde ustedes decían, bueno, ¿yo cómo resuelvo eso? Por ejemplo, encontramos ejercicios de la siguiente manera, o presten atención, como este. Y ustedes decían, uy, bueno, profe, pero ¿yo cómo hago eso? ¿Cierto? O escrito también de esta manera, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces ustedes me van a decir, bueno, profe, ¿yo cómo hago eso? Muchos me escribieron. Entonces, por eso fue que vamos a repasar y a retomar estas partes. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Debo o tengo? ¿Qué es esto? ¿Cómo se hace? Listo. Por ahora lo vamos a ver de la siguiente manera. ¿Listo? Espérenme. Lo vamos a ver de esta manera. Cuando ustedes tengan esto, ¿sí? Que tengan más factor de más A, esto es igual a más A. ¿Listo? Ya ahorita vamos a entender el porqué de esto, de por qué más A. ¿Listo? Cuando ustedes tengan menos factor de menos A, esto es menos A. Si ustedes tienen más, factor de menos A, esto va a ser igual a menos A. Si ustedes tienen menos factor de más A, eso vendría siendo menos A. ¿Listo? Signos iguales, nótese, va a ser siempre positivo, ¿sí? Signos diferentes siempre va a ser negativo. Nótenlo también de esa manera. Ahora sí, me voy a devolver. Bueno, bien. Vean este ejemplo. Retomando lo anterior, ¿cierto? Ustedes tenían lo siguiente. Más, ¿cierto? Y más son signos iguales, nos va a dar más 4, ¿cierto? Recuerden que no hay necesidad de escribir ese más, ¿cierto? Lo coloqué por la explicación, pero ustedes también solamente lo hubieran podido encontrar el 4, ¿listo? Tenemos menos, factor de menos 4, ¿cierto? ¿Eso es qué nos quiere decir? Que signos iguales, positivos, ¿cierto? Ya ahí como lo vemos. Menos, ¿cierto? Factor de más 4, signos diferentes, menos 4, y tenemos este último más menos 4, factor de menos 4. ¿Listo? Esa era la explicación de esto anterior, de esto que teníamos en esta tablita, que si debo o tengo. ¿Listo? Entonces ahora lo vimos con números. ¿Preguntas? No, profe. ¿No? Pensé que me iban a hacer alguna. Listo, si tienen preguntas, háganle una vez. ¿Listo? Entonces, signos iguales, positivo,
¿cierto? Signos iguales positivos, signos diferentes negativo, ¿sí? Signos diferentes negativo. Ok, eso para que lo tengan en cuenta. Ahora, ustedes me preguntarán, bueno, ¿y cómo vamos a hacer estos ejercicios? Que es donde muchos presentaban errores, fallaban. Entonces ahí era donde me escribían, profe, no entendí este ejercicio. Muchas veces por eso es que la gráfica de la parábola no les daba, ¿cierto? O les salía alguna línea extraña, ¿sí? Entonces, recordemos, seguimos con esta parte. Ya vamos a ver la solución de esos ejercicios que les acabo de plantear. El signo más puede indicar suma o que el número es positivo. El signo menos puede indicar resta o que el número es negativo. ¿Cómo escribimos, sumar al 5 el número menos 6? Listo. No es correcto escribir esto. Muchas veces escribimos esto. Si se dan cuenta, ya están combinando todo eso. Tremenda sopa, ¿cierto? Lo correcto es escribir 5, ¿cierto? Más el número menos 6. ¿Listo? Esto sería lo correcto de escribir. No esto que tenemos acá. ¿De acuerdo? Eso no. Se escribe dentro de paréntesis. Si ustedes se dieron cuenta, se deja el signo de ese número dentro de paréntesis. Este número quedó dentro de paréntesis. Vamos para el siguiente. ¿Cómo escribir? Restar al 6 el número menos 8. Entonces, no es correcto escribir esto, ¿cierto? No es correcto escribir esto de acá, ¿cierto? Lo correcto que es, lo correcto es escribir 6, ¿sí? Y entre paréntesis van a colocar este menos 8. ¿Listo? Eso sería lo correcto. 6 factor de menos 8. ¿Listo? No podemos escribir dos signos seguidos. Debemos separarlos mediante un paréntesis. ¿Qué es lo que hacemos acá y acá? ¿Listo? Esto no y esto no. ¿Claros hasta acá? Sí, profe. Listo. Eso es el repaso. Eso ya tenían que estar claros. Ahora, vamos a hacer un ejemplo. Y acá quiero que presten mucha atención porque acá, chicos, es donde muchas veces ustedes tienen falencias. Muchas veces al resolver estos números enteros, yo dije, no, no podemos quedarnos con esas falencias porque si no lo que vamos a seguir haciendo, viendo, va a quedar difícil, les va a quedar complejo. Entonces, por eso se hizo este repaso. Nos dice, haga esta operación, más 3 más menos 5, ¿cierto? Como se dan cuenta, si yo hubiese tenido 3, ¿cierto? Más menos 5, ¿eso yo lo hubiera podido hacer, chicos? ¿Esto que estoy rayando acá? No, señor. No, ¿cierto? Eso es incorrecto, no lo podemos escribir. La forma correcta es escribir de esta manera, ¿cierto? Más 3 más menos 5. Esa sería la forma correcta. Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? Lo primero que debemos hacer es eliminar los paréntesis. Debemos primero eliminar paréntesis. Para yo eliminar paréntesis, se apoyan de esta tablita. Esta que ven acá en la parte superior derecha. ¿Listo? Se apoyan de esa tabla. Entonces dicen, tengo que buscar acá hay un más, recuerden, así no está escrito. Debo buscar un número, ¿cierto? Que sea más factor de más ese número. ¿Cuál sería? Pues este, ¿cierto? Más factor de más A, que vendría siendo más A. Entonces, viéndolo de esa manera, ¿cierto? Yo tendría que esto se queda convertido o es más 3, ¿cierto? Viéndolo desde esta tabla. ¿Claro? Signos iguales de otra manera. Signos iguales, ¿cierto? Queda positivo y es por eso que tenemos este 3 acá. No hay necesidad de escribir el más. Recuerden, yo lo escribí acá para que ustedes se ubicaran. Ahora voy con esta segunda parte. ¿Listo? Me dice, más factor de menos 5. Entonces yo me voy y busco en esta tabla un más, ¿cierto? Y un menos A, que vendría siendo esto, que lo cual nos va a dar menos A. ¿Listo? Entonces, signos diferentes nos va a dar menos 5. ¿Listo? Ahora, vamos para el siguiente paso. Operar adecuadamente los números resultantes. Los números resultantes de eso fueron más 3
menos 5. Ahora usted va a hacer la operación y acá es donde muchos poseen falencias o tienen falencias. ¿Cómo vamos a resolver esas operaciones? Pueden hacerlo de la siguiente manera. Ustedes ven y tienen dos números, ¿cierto? Dos números, uno positivo y uno negativo. Ustedes pueden hacerlo de la siguiente manera. Dicen, ¿cuál de esos dos números es más grande? ¿Cuál de los dos es más grande? El 5. El 5, ¿cierto? ¿Y qué signo tiene? Menos. Menos. Entonces, ustedes pueden dejar el signo del número más grande, que es menos. Pueden dejar el signo de ese número más grande, que en este caso, voy a hacerlo con amarillo si quieren, que en ese caso fue el 5. Por eso, bueno, acá también lo tenemos escrito, ¿cierto? Menos. Y a ese número más grande le van a restar el número más pequeñito. Entonces, a ese 5 le voy a quitar 3, lo cual nos va a dar 2. El resultado es menos 2. ¿Listo? Otra manera de que ustedes lo vean fácil. Ustedes pueden decir, vean, ustedes tenían 3.000 pesos, pero resulta que a mí me debían 5.000 pesos. ¿Sí? Con esos 3.000 que usted tenía me pagó. ¿Será que usted me queda debiendo o ya antes yo le debo a usted? ¿Cómo es la cosa? Cuénteme. Vuelvo y hago el ejemplo. Ustedes tenían 3.000 pesos y a mí me iban a pagar a mí, ¿cierto? Y a mí me debían 5.000, ¿cierto? Eso Ya es debiendo 2.000. me va a seguir debiendo, bien, me va a seguir debiendo 2.000. Entonces eso es negativo para usted, asócienlo así. Eso va a ser negativo para usted, ¿cierto? Porque me va a seguir debiendo esos 2.000. Esto lo pueden asociar de esa manera. Otro ejemplo, vamos para otro. Esta parte, tenemos esto. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Según Quitar los paréntesis. quitar los paréntesis. Entonces, ustedes se guían con esta tablita que tienen acá. Se van a guiar con esta tablita. Entonces, me dice menos factor de más 4. Entonces, ustedes se van y buscan donde sea menos y 4. Entonces, y ya, perdón, un número. Menos, acá está, y el más, ¿cierto? Entonces, ustedes al ver eso me dicen, ah, eso da menos A. Es decir, que nos daría menos 4. Viéndolo de otra manera, permítanme 2 segundos. Les encargo el audio, ¿listo? Viéndolo de otra manera, signos diferentes, ¿cierto? Signos diferentes, negativo, por eso es que acá tenemos este menos. ¿Listo? Ahora, vamos con el siguiente, con el de acá. Usted dice, más, factor de más 2. Entonces, busca algo que sea relacionado. Entonces, tenemos esto. Entonces, ustedes dicen, ah, eso va a quedar más el número, ¿cierto? Entonces, por eso acá nos dio más 2, ¿sí? Signos iguales, positivo, y queda el número. ¿Listo? Ahora, ustedes se van a la siguiente número, el siguiente paréntesis que quieren quitar. Y dicen, vea, tengo menos, factor de menos 7, ¿cierto? Buscan. Ah, vean, acá está en la tabla. Dicen, ah, menos, factor de menos A es igual a más A. Entonces, signos iguales, viéndolo de otra manera, positivo, por eso es que acá nos queda positivo, y el 7. ¿Claros hasta acá? Y ahí sí comienzan a operar. Entonces, ¿ustedes cómo lo pueden empezar haciendo? Lo pueden hacer fácil. Pueden comenzar sumando los signos positivos, ¿sí? Ustedes hubieran podido hacer 2 más 7, ¿cuánto es? 9, ¿cierto? Esos son positivos, ¿cierto? Menos 4. ¿Y cómo yo haría esa operación? ¿Cómo la hacemos? Cuéntenme ustedes. Sin mirarlo de acá, si nos da 5. Pero ¿cómo la hacemos? ¿Cómo la harían ustedes? Sí, buenas. ¿Cómo la haríamos? Dale, 4. Ponle cuidado. Entonces, ustedes se ubican. ¿Cuál es el número más grande de estos dos?
El 9. El 9, ¿cierto? ¿Y qué signo tiene el 9? Más. Más. Entonces eso quiere decir que acá nuestro resultado va a ser positivo. Y a ese 9 le va a restar el número más pequeño. Entonces usted dice, 9 menos 4, el resultado es 5. 5. ¿Listo? Viéndole de otra manera. Vamos a verlo de esta manera. Póngale atención. Lo borro. Listo. Usted tiene menos 4 más 9. Entonces usted dice, bueno, ¿cómo hago esta operación? Entonces usted va a decir, listo, yo le debo al profesor 4.000 pesos y tengo 9.000 pesos. Si yo le doy esos 9.000 al profesor, ¿será que me da vueltas o antes le quedo debiendo? ¿Ustedes qué creen? Le da vueltas. Le da vueltas, ¿cierto? Le va a dar 5.000 pesos. Eso es ganancia, eso es positivo para usted, ¿cierto? A pesar de que usted debía, ahí le quedó 5.000 pesos. Lo pueden asociar de esa manera. ¿Listo? Otra forma de hacer vean. Yo les dije, bueno, lo pueden hacer con estos dos, ¿cierto? Operen primero lo positivo, ¿cierto? O si son negativos, hagan los negativos, pero también hubiesen podido empezar por estos dos. Ustedes dicen, yo quiero empezar por estos dos. Y luego ahí sí, pero con este último. Entonces ustedes dicen, tengo menos 4 más 2. ¿Qué signo queda entre esos dos? Esa es otra forma de hacerlo, ¿no? ¿Qué signo quedaría? Sí, buenas. Queda menos. Más. Menos, ¿cierto? Porque el número más grande Menos de por estos más dos, es menos. no se guíen todavía de eso. Todavía no se guíen en menos por más y eso, ley de signos, no, todavía. Entonces, asócienlo. ¿Cuál de estos dos números es más grande? El 4. El 4. ¿Y qué signo tiene? Menos. Entonces, Negativo. deja el menos. Dejamos el negativo. ¿Listo? Y ahora sí, a ese número más grande, que es el 4, le va a quitar este 2. A 4 Sería menos 2. le quito, quedaría menos 2. ¿Listo? Pero a usted le falta sumarlo con este numerito. Entonces, vamos a decirle más 7. ¿Listo? Esa es otra forma de hacerlo, ¿no? Ya lo hicimos de otra manera, esta es otra. ¿Listo? Entonces, ahora usted va a decir lo mismo. ¿Cuál de estos dos números es más grande? 7. El 7. ¿Y qué signo tiene? Más. Más. Entonces, su resultado acá va a ser positivo. Y dice, a este número más grande, a ese número más grandecito, ¿cierto? Yo le voy a quitar, ¿cierto? A ese número más grande, yo le voy a quitar este pequeñito. Entonces, hacia 7 le quito 2, ¿cuánto nos da? 5. Y ahí está. ¿Listo? Y ahí se obtiene. ¿Claros hasta acá? Sí, No. señor. Listo, vamos al siguiente ejemplo. Este ejemplo lo quise hacer, ya se van a dar cuenta, porque acá hay 2 menos. Y ya lo veremos por qué. Entonces, lo mismo, lo primero que ustedes deben empezar haciendo, ¿cierto? Es quitar esos paréntesis. Entonces, ustedes se pueden guiar de la tabla que hay acá en la parte superior derecha, o si usted ya sabe, lo puede hacer. Entonces, dice menos, factor de menos 12. ¿Cuánto nos da eso? Diría, vean, nos da más A. Entonces, eso nos quedaría, por eso, más 2. ¿Listo? O ustedes dicen signos iguales, positivo, ¿cierto? Y por eso nos quedó más 2. ¿Listo? El siguiente dice menos, factor de más 9, ¿cierto? Si se va a la tabla, eso nos diría que queda un número negativo, ¿cierto? Y acá la respuesta, menos 9. No puede decir signos diferentes, negativo. Por eso es que nos da esta parte de acá. ¿Listo? O acá, más menos, ¿cierto? Si ustedes se van y buscan la tabla, más menos, ¿cierto? Eso nos daría menos A. Si se dan cuenta acá, nos dio menos 5, ¿cierto? Signos diferentes, más menos, por eso nos da menos acá. ¿Cómo lo podrían hacer este ejercicio? Lo vamos a plantear de las dos maneras. El resultado es menos 2, pero lo vamos a plantear de cómo se haría de esas dos maneras. Pueden empezar haciendo lo siguiente. Entonces, pueden empezar haciendo los negativos, ¿cierto? Y luego el resultado de esos dos, ahí lo operan con el otro que queda. ¿Listo? Lo vamos a hacer de las dos maneras como lo hicimos ahorita.
Tengo menos 9 y menos 5. ¿Cuánto me da eso? Menos 14. Menos 14. Bien. ¿Por qué? Porque resulta que esto, cuando ustedes tienen signos iguales, se deja, ¿cierto? Se deja ese negativo y se operan estos dos números, es decir, se suman. Entonces, dejamos el mismo signo de ellos dos, que es menos, ¿cierto? Y va a operar 9 más 15, que es 14. ¿Listo? Muchas veces ustedes me decían, no, profe, menos 9 menos 5 me dice más 14. No, porque no estamos multiplicando. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Véanlo también de la siguiente manera. Resulta que ustedes tenían resulta que me debían 9.000 pesos hoy. Y mañana usted llegó contento a pedirme otros 5.000. En total, ¿cuánto me debe? Menos 14, ¿cierto? Eso es negativo, asocie lo que debe. Negativo, debe. ¿Listo? Por eso da menos 14. Ahí sí, operan con el más 12. Y volvemos a lo anterior. Entonces, ¿ustedes cuál de esos dos números es el más grande? ¿12 o 14? 14. 14, ¿cierto? ¿Y qué signo tiene el 14? Menos. Menos. Entonces va a quedar negativo. ¿Listo? Y a ese número más grande le van a restar el más pequeño. Entonces dicen 14 menos 12, ¿cuánto es? 2. 2. He ahí la respuesta. He ahí por qué nos dio menos 2. ¿Listo? Esta es una forma de hacerlo. Ahora lo vamos a hacer de la siguiente. Resulta que ustedes no quisieron comenzar resolviendo los negativos, ¿cierto? Sino que dijo, no, yo quiero empezar resolviendo estos dos. Claro, se puede. Entonces, ¿cómo lo empezarían a hacer? ¿Cuánto daría eso? ¿Positivo o negativo? Empezando por ahí. Positivo. Positivo, claro, porque ustedes dicen, venga, ¿cuál de estos dos números es el más grande? El 12, ¿cierto? Entonces, positivo. No hay necesidad de escribirlo, pero lo vamos a hacer. Listo. Y entonces, a ese número más grande, que es el 12, le van a restar 9. 12, perdón, menos 9, ¿cuánto es? 3. 3, ¿cierto? 3. Y como falta ahora operarlo con este menos 5 bajo el menos 5. ¿Listo? Y dice, lo mismo, ¿cuál de estos dos números es más grande? El 5, ¿cierto? ¿Qué signo tiene negativo? Y a este número más grande, a este 5, le va a quitar 3. Y eso nos va a dar igual. Véalo de otra manera. Usted me debe 5.000 pesos y hoy se le ocurrió pagarme con 3.000. La deuda sigue, me sigue debiendo menos 2.000. ¿Claro, chicos? ¿Listo? Dale, profe. Listo. Entonces repaso. Listo, acá hay otro ejemplo. Lo voy a ver rápido para poder seguir. Listo, lo mismo. Quitaron paréntesis. Entonces, ustedes recuerdan, permítanme 2 segundos acá. Si ustedes recuerdan, signos diferentes, por eso nos da negativo acá, ¿cierto? Signos diferentes, por eso nos da negativo acá, signos iguales, por eso nos da positivo, signos iguales, por eso es que nos da acá positivo. Ustedes pueden hacerlo de la siguiente manera, comenzar operando esto, ¿cierto? Y el resultado luego lo operan con esto, ¿sí? Como ustedes quieran. ¿Preguntas? ¿Qué me iba a decir luego? No, profe. No, o sí. Listo. O pueden empezar operando esto, ¿cierto? ¿Que cuánto nos daría esto? Volvemos a esta parte. Menos 36. Menos 36, sí señora. Menos 36, ¿cierto? Se dejan los mismos signos, ¿cierto? De los dos y se suman sus numeritos. Y esto es lo mismo, se deja el mismo signo que sería más, ¿cierto? Y se opera 16 más 4, 20, ¿cierto? Y ahí tenemos esa parte. ¿Cuál de estos dos números es más grande? El 36. 36, entonces dejamos menos, ¿cierto? Y 36 menos 20, ¿eso cuánto es? 16. Y ahí, ¿por qué nos da la respuesta de menos 16? ¿Listo? Ok, continuamos. Ya estos ya, mejor dicho, están claros.
Ahora vamos para la multiplicación. Multiplicación y división de enteros. ¿Listo? Recordemos, ¿qué tiene la multiplicación? El multiplicando, ¿cierto? El multiplicador y un producto, un resultado. ¿Listo? Entonces, ahora sí juega en multiplicación esto de la ley de los signos. Ahora sí, esto que ustedes me han dicho, profe, sí, más por más, menos por menos, más por menos, menos por más. Ahora sí, sabemos, chicos, que más por más nos va a dar más. Menos por menos nos va a dar más por menos nos da menos por más nos da menos. Pero esto recuerden que es en multiplicación, acá sí vamos a multiplicar. ¿Listo? ¿Qué es esto? Ahora, ¿esto qué nos quiere decir? Que los signos iguales, al multiplicar signos iguales, me va a dar positivo. ¿Listo? Yo al multiplicar, permítanme acá, signos diferentes, me va a dar negativo. ¿Listo? Entonces, signos iguales, positivo, signos diferentes, negativo. Por eso es que en la anterior, chicos, por eso es que acá, vuelvo y retomo acá esta parte, por eso es que acá en esta parte nos da signos iguales, positivos, ¿cierto? Signos diferentes negativos, ¿cierto? Y signos diferentes negativos. Esa es la explicación de eso. Por eso quería devolverme. ¿Listo? Ahora sí, retomemos acá. Permítame y borro lo que está ahí. Esto se acaba, este es un ingresamos a lo mismo, ¿listo? Viene el ejemplo. Entonces, ¿cómo debemos resolver esta multiplicación de números enteros? Para multiplicar números enteros, ¿qué debemos hacer? Lo primero, multiplicar o hacer la ley de los signos. Es decir, ustedes van a comenzar a multiplicar sus signos, ¿cierto? Entonces usted comienza y dice, más por más, ¿cuánto era? Más, ¿cierto? Y luego que usted haya hecho ahora sí eso, ahí sí se preocupa por sus números, ¿cierto? Entonces dice, ahora sí debo multiplicar 4 por 3, que lo cual me va a dar 2. ¿Listo? Vamos para el siguiente de abajo. Se preocupa primero por los signos. Entonces, menos por menos, ¿cuánto daría? Más, Más. porque si Más. recuerdan, ¿cierto? Signos iguales nos va a dar positivo. Ahí sí, cuando ustedes hayan hecho eso, ahí sí dicen 2 por 5 me va a dar 10. 10 positivo. Ahora, vamos para los que tienen signos diferentes. Tengo más por menos, ¿cuánto me daría más por menos? Menos. ¿Cierto? Ahora sí, signos diferentes, menos, ¿cierto? Y 4 por 2, 8. Por eso nos da menos 8. ¿Listo? Ahora, lo mismo, menos por más, ¿cuánto es? Menos 6 por 4, 6 por 4, 24. ¿Listo? ¿Quedó claro hasta ahí? Sí, señor. Listo. Recuerden eso, repaso. Vamos para este ejemplo que ya, si se dan cuenta, ya viene con más números. ¿Listo? Es para que lo tengan en cuenta. Listo, entonces podemos comenzar con el primero. Entonces ustedes dicen, lo mismo, más por menos, menos, por eso está acá el menos, perdón, y 4 por 5, 20. Ok. Vamos para el siguiente. Me dice más por más, signos iguales, positivo, y ahí cuando ustedes ya hayan hecho, ahí se hacen la multiplicación. 2 por 3, 6. Por eso nos da positivo. Ahora, vamos para el siguiente. Usted dice, uy, bueno, profe, pero acá ya viene con otro número. ¿Eso cómo se hace? Lo mismo. Va a comenzar haciendo, multiplicando, va a comenzar operando los números, ¿cierto? Entonces usted comenzaría más por menos, ¿cuánto daría? Menos. Menos. Y menos por menos, ¿cuánto daría? Positivo. Más. Por eso es que acá quedó ese positivo. ¿De acuerdo? Ujú. Listo.
Y ahí sí se preocupa por multiplicar los números. Entonces, 5 por 2, 10. 10. 10 por 6, 60. 60. ¿Listo? Ahora viene uno bien largo. ¿Listo? Entonces, usted va a comenzar primero por los signos, recuerde. ¿Cierto? Entonces usted dice, menos por más, Menos. menos. Menos por más, Menos. Menos. menos, ¿cierto? Menos por menos, Más. más. Y más por menos, Menos. menos. Por eso es que acá llegamos a este menos. Y ahí sí usted se preocupa por comenzar a hacer las multiplicaciones. Entonces dice, 6 por 5, 30. 30 por 3, 33. 90, ¿cierto? 90 por 1, 90. 90 por 2, 180. He ahí el resultado. ¿Listo? Ujú. ¿Preguntas hasta acá, chicos? ¿No? Ok. Entonces, ya tenemos esa parte, ¿cierto? Continúo. Ahora vamos a la división de enteros. ¿Listo? División de enteros. Para dividir enteros debemos tener en cuenta dividir los números sin signo, ¿cierto? Usted puede primero comenzar a dividir los números y luego aplicar la ley de los signos. O primero aplicar la ley de los signos y luego dividir. No hay lío. ¿Cómo es esto de la ley de los signos en división? Es exactamente que la multiplicación, ¿cierto? Entonces, más dividido más, eso nos va a dar positivo, menos dividido menos nos va a dar positivo, ¿cierto? Más dividido menos nos va a dar negativo, menos dividido más nos va a dar negativo. Entonces, signos iguales, positivos, signos diferentes, negativos. ¿Claros hasta acá? ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Espéreme. Listo. Ahora, vamos a ver cómo serían esos ejercicios. Recuerden, ustedes pueden empezar haciendo la división de los números y luego la ley de los signos. Entonces, podrían empezar 24 dividido en 3, ¿cuánto es? 8, ¿cierto? Y ahí sí se preocupan por los signos. Entonces dice, ¿cuánto es más dividido más? Ah, usted dice signos iguales, positivo. Por eso es que nos da más 8. Si ustedes quisieran comprobar que eso quedó bien, ¿ustedes qué harían? ¿Qué se les ocurre? ¿Se multiplican 3 por 8? Sí, se multiplica. 3 por 8, 8 por 3. Y eso nos daría 24. ¿Listo? Eso nos daría 24. Y si se dan cuenta, más por más, positivo. ¿Listo? Para que quede clarito eso. Vamos con el siguiente. Permítame 2 segundos. Vamos para el siguiente. Tenemos menos dividido menos, ¿cierto? Signos iguales que era positivo, por eso es que nos da acá positivo. Y 20 dividido 5 nos va a dar 4. Si usted quiere saber si esto le quedó bien, ¿cierto? Usted dice, ah, listo. 4 por 5, 20, ¿cierto? Menos por más nos va a dar menos. Y ahí el resultado. Vamos por el siguiente. Nos dice, más 14 dividido menos 2. Signos diferentes, ¿qué pasa? Negativo, ¿cierto? 14 dividido en 2, 7. Y ahí la respuesta. La división de esos dos números es menos 7. Chicos, por favor, entramos al Zoom cuando se acabe este, ¿listo? Para concluir. Lo mismo, vamos para el siguiente. Tenemos menos, más, ¿cierto? Signos diferentes negativos, ¿cierto? 16 dividido en 2, eso nos va a dar 8. Si yo quiero comprobar esto, ¿cierto? Que me quede bien, pues multiplico menos por más, menos, y acá el resultado de este menos, y 8 por 2, 16. ¿Listo? Ahí de una vez estamos recordando esta parte de la multiplicación de enteros. Acá hay otros ejercicios, ¿cierto? Muy similares a las anteriores. Entonces, retomémoslos. Ya no nos vamos a poner a mirar ley de signos, sino ustedes ya saben que cuando son signos iguales,
¿cierto? Positivo, ¿sí? Y 24 dividido en 3, eso nos va a dar 8. ¿Listo? Más para el siguiente. Signos diferentes, por eso acá negativo, ¿cierto? Y 15 dividido en 3, 5. ¿Ok? Ahora, tenemos signos iguales, positivo, 14 dividido en 2, 7, por eso nos da positivo, ¿sí? Lo mismo, menos 30 dividido en 6, menos 5, ¿por qué? Signos diferentes, negativo, 30 dividido en 6, eso nos va a dar 5. Listo, esta que es bien grande, ¿cierto? Menos 645 dividido en 15. Son signos diferentes, ¿cierto? Entonces el resultado va a ser negativo y 645 dividido en 15, el resultado es menos 43. ¿Claros hasta acá? Por favor, Sí, chicos, profe.